La Voz de América presenta. Bienvenidos a Foro de la Voz de América desde Washington. Les saluda Gonzalo Abarca. Miles de millones de dólares en inversiones y riqueza oculta es lo que revelan más de 11 millones de archivos que conforman los llamados Pandora Papers, la masiva filtración de documentos financieros que estuvo a cargo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, conocido como ICIJ por sus siglas en inglés. Involucra a líderes mundiales, gobernantes en ejercicio, celebridades y empresarios de todo el mundo que presuntamente utilizaron sociedades extranjeras en paraísos fiscales para evadir el pago de impuestos en sus países. Hoy, en Foro, queremos explicar qué son los paraísos fiscales, cómo funciona el sistema offshore de cara a las leyes anticorrupción, pero también cómo logran los periodistas perforar el secreto bancario y la importancia de este tipo de investigaciones, cómo tuvieron acceso a esos detallados documentos. Aquí se inicia el análisis. Doy la bienvenida al doctor Bruce Zerby, abogado penalista, experto en leyes anticorrupción, exfuncionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos y conferencista del programa de leyes anticorrupción de American University aquí en Washington, y a Luis Manuel Botello, vicepresidente adjunto del Centro Internacional de Periodistas, miembro de la Junta Directiva del Fondo para Periodismo Investigativo del Centro Knight para Periodismo en las Américas de la Universidad de Texas. Bienvenidos ambos. Voy a empezar contigo, Luis Manuel. ¿Cuál es la importancia, el impacto de este tipo de investigaciones para las democracias en América Latina? Gracias, Gonzalo, por tenerme en tu programa. Mira, es un tema muy importante. Yo creo que lo que ha ocurrido con las últimas investigaciones globales que se han dado en el mundo, empezando con otras antes incluso de Panama Papers, estaban los Luxemburgo Leaks, las filtraciones de Luxemburgo, se han dado también las filtraciones de Mauritania, se han dado varias de estas filtraciones. Esto no es la última, no es la primera ni la última. La importancia de esto es que por primera vez, de una forma profesional, periodística, se logra un poco desmantelar y entender cómo funcionan las compañías offshore, los paraísos fiscales y la forma en que las élites del mundo y los más poderosos utilizan estas estructuras, estos recursos financieros y legales para poder evadir en ocasiones los impuestos de sus países, para en ocasiones esconder dinero mal habido, y sobre todo aquellas personas que están involucradas en actos graves de corrupción en muchos de sus países encuentran una forma fácil de ocultar esas nuevas riquezas que obtienen utilizando este recurso que es legal, es totalmente legal y es parte de del rol del periodismo, alertar a la ciudadanía sobre problemas, inconsistencias en los sistemas mundiales que pudieran evitar. Claro, que fondos que deben ser utilizados para la inversión de escuelas, salud y mejores posibilidades de vida a la gente se hayan desviado en otras formas. Mira, voy a retomar lo que has dicho, Luis Manuel, y voy a preguntarle al doctor Zerby, ¿cómo funciona el sistema offshore? ¿Y por qué ese dinero no se reporta a los ministerios de Hacienda de cada país? Muy bien. Primero, gracias, Gonzalo, por invitarme a su programa. Es un placer. El sistema offshore es una industria global de abogados, contadores, asesores, banqueros que sirven sus clientes en parte por esconder sus bienes, por ocultar sus bienes con las estructuras legales de varios países, como mencionaste, los paraísos fiscales se los llaman, y cada país soberano, cada estado de los Estados Unidos es soberano, tiene sus propias leyes, y esta industria global puede escoger en qué país, en qué estado se puede esconder el dueño, los directores de una empresa
los bienes raíces, ¿cuáles son las leyes más favorables para este propósito de esconder bienes? Y pueden mover los bienes de un país a otro. Si un país responde a la presión de la comunidad internacional para luchar contra la corrupción y para crear más transparencia, y un país cambia sus leyes, esta industria puede mover los bienes a otro país que todavía tiene leyes O sea, favorables. siempre, doctor Silver, perdona, siempre va a estar, de acuerdo a lo que dice, siempre de alguna manera va a estar ese sistema offshore moviéndose. Pero muy rápidamente me gustaría preguntarle a Luis Manuel, hablemos de los riesgos rápidamente que enfrentaron estos periodistas o enfrentan al revelar esta información, porque en muchos casos están precisamente revelando finanzas ocultas de un jefe de Estado, fíjate, de un presidente en ejercicio, incluso monarcas. O sea, ¿cuáles son los desafíos y cómo pueden protegerse? Eso es uno de los grandes retos y para hacer este tipo de investigación precisamente porque se trata de gente muy poderosa del mundo. Los periodistas tienen que tomar muchas precauciones. Para eso se han desarrollado plataformas encriptadas para proteger la comunicación de los periodistas. También los periodistas desarrollan protocolos de seguridad para tratar de evitar las amenazas. Ya estamos viendo amenazas en Ecuador a periodistas durante la investigación anterior de los papeles de Panamá. Se amenazó y periodistas perdieron incluso sus trabajos e incluso un periodista fue asesinado. Entonces, definitivamente los periodistas toman precauciones desde la forma cómo comunican, qué utilizan, con quiénes hablan, a dónde van y sobre todo resguardando siempre su integridad profesional, porque aquí de lo que se trata es de revelar un asunto de interés público importantísimo, no necesariamente tiene que ser la noticia a los periodistas. Claro. Bueno, vamos a hacer una pausa al regresar. ¿Cómo el periodismo y las leyes pueden traer transparencia a las sociedades? Esto es Foro de la Voz de América. Ya regresamos. En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o red virtual privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles. Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately. Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo. Continuamos en Foro de la Voz de América. Los presidentes de Chile, Ecuador y República Dominicana, entre otros líderes del mundo,
aparecen señalados en los Pandora Papers, una investigación periodística internacional publicada hace una semana que revela el ocultamiento de activos en paraísos fiscales. Continuamos con el análisis desde el punto de vista periodístico y legal. Continúan con nosotros, más bien, el doctor Bruce Serby, experto en leyes anticorrupción, y Luis Manuel Botello, vicepresidente adjunto del Centro Internacional de Periodistas. Pero antes de continuar con el análisis de nuestros expertos, echemos un vistazo a este sistema de inversión. Vamos a empezar. ¿Qué es el sistema offshore? Bueno, el sistema financiero offshore garantiza privacidad. Algunas personas lo utilizan para ocultar sus ganancias de las autoridades y el escrutinio público. ¿Por qué se le llama finanzas offshore? Se le llama offshore porque los países que popularizaron este método de protección de la riqueza eran originalmente islas, pero hoy offshore significa que la transacción puede darse en cualquier lugar que no sea el país de residencia del cliente. Y finalmente, ¿es legal? Las firmas offshore normalmente se establecen de acuerdo a las leyes del país en las que se crean, pero algunos clientes han utilizado los servicios offshore de manera ilegal. Y es desde el punto de vista legal que me gustaría preguntar al doctor Serby. Aquí hay algo interesante. Estados Unidos, que pide precisamente transparencia a islas del Caribe, a varios países soberanos, resulta que tiene en su propio territorio estados que tienen el sistema offshore. ¿Cómo actúa esto, doctor Serby, de las leyes anticorrupción? Muchos dicen que es una hipocresía por parte de Estados Unidos. ¿Su opinión? Tiene razón, es un poquito de hipocresía, pero están cambiando las leyes acá en los Estados Unidos para reformarlos y para exigir que todos los estados y todas las empresas en cualquier estado tienen que mandar los datos de los beneficiarios finales, los verdaderos dueños de las empresas, de los fideicomisos, a la unidad de inteligencia financiera del gobierno. Por eso está cambiando poco a poco. Se necesita revelar más información sobre las empresas, los fideicomisos, para que sea abierta. Claro, usted como experto anticorrupción y como exfuncionario del Departamento de Defensa. Bueno, precisamente sobre eso vamos a hablar más en detalle más adelante. Pero a Luis Manuel le pregunto ahora, debido a la cantidad de documentos y, bueno, a la magnitud de la investigación en realidad, muchas personas, y aquí es donde viene la gran pregunta, dudan de que los mismos hayan sido obtenidos de forma legítima y ética. ¿Tu opinión? Bueno, estamos hablando aquí de casos de los denominados whistleblowers o los testigos, donde ven temas que pudieran estar afectando o que pudieran ser ilegales, movimientos y transacciones. En ocasiones, estos testigos y los que promueven las filtraciones, en ocasiones promueven de las mismas instituciones de donde salen los documentos. Los periodistas, hay que estar claro, los periodistas no se involucran en robos de documentos, ni en penetrar, ni en hackear. No es parte de los principios éticos del periodismo, no lo hacen, pero sí reciben filtraciones de personas que en ocasiones sienten sus derechos vulnerados y trabajan y tienen acceso a este tipo de documentos y lo facilitan a los medios de comunicación para que se sepa lo que está ocurriendo. El rol del periodismo tal vez no es atrapar a los delincuentes ni a las personas, pero sí de alertar a la sociedad si hay algún tipo de incongruencia, algún tipo de problema que tiene que revelarse por su interés público y porque también involucra fondos públicos, fondos que se les dio tal vez a un gobierno, a los partidos políticos o a empresarios que hicieron negocios con el gobierno y que tienen que rendir cuenta sobre lo que se hizo con esos fondos. Ahora, doctor Serby, usted mencionó que el sistema offshore es legal, se establece de acuerdo a los países, de acuerdo a las leyes de estos países, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿por qué el sistema offshore, por consiguiente, tiene ese estigma negativo? ¿Qué tipo de leyes, en su opinión, usted como conferencista en American University de leyes anticorrupción, qué tipo de leyes podrían presentarse para mejorar precisamente el sistema anticorrupción en el mundo? Bueno, como estaba diciendo, hay que exigir
la revelación de los beneficiarios finales, y también tiene que aplicarse la ley. Ya tenemos bastantes leyes, pero no lo aplicamos, ¿no? No hay recursos ni voluntad para aplicar la ley. Pero en cuanto a la legalidad de este offshore, es como una máscara. Llevando una máscara en el banco, se puede legalmente llevar una máscara en el banco, pero cuando después roba el banco, esta máscara es una prueba, es una parte del delito, ¿no? Y así es offshore. Es legal, pero las personas pueden utilizarlo en una manera ilegal para lavar los activos. Y así es. Y como ex fiscal de los Estados Unidos, yo veo muchos de mis casos en estos archivos de Pandora Papers. Claro. Claro, bien. Esto es Foro de la Voz de América. Nosotros ya regresamos en solamente minutos. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o red virtual privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a una